Hermanos, saben de que en el Internet un 90% de lo que hay en Internet es información espuria, o sea, falsa. Por eso, hermanos, a la hora de usar el Internet, tenemos que saber usarlo y cómo usarlo. Hay personas que buscan información en Internet sin saber si eso es falso o verdadero. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Saben de que hay un tema controversial de Elena de White, donde Elena de White habla de la amalgamación. Ahora, ¿qué es la amalgamación en los escritos de Elena de White? Elena de White escribió más de 100.000 páginas, entre ellos artículos para la Revisión General. De esas 100.000 páginas se hicieron libros. Hay más de 80 libros escritos por Elena de White, que si pusiéramos los libros uno encima de otro, llegase a unos 60 de estatura, la cantidad de libros que ella escribió. Pero es interesante que Elena de White tocó muchos temas, muchos tópicos en sus libros. Habló de salud, habló de profecía, habló de matrimonio, habló de alimentación, habló de noviazgo, habló de curación, habló de psicología. Tenemos dos libros que se llaman Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2, de pura psicología bíblica. Pero en todos sus libros, Elena de White solamente escribió 2 citas que hablan de la amalgamación. Y estas citas están en inglés, no han sido traducidas al español. La primera cita fue publicada en el libro, o en los libros, porque son varios tomos, Dones Espirituales, edición 1864. Y esta cita se volvió otra vez a publicar en la edición de 1870. Estas citas hablan de una especie de amalgamación que hubo antes del diluvio. Voy a leer las 2 citas y después vamos a explicarlas a la luz de la Biblia. Vamos a ver qué trató de decir Elena de White. Porque estas 2 citas las usan los detractores para decir de que Elena de White era racista. Mira el peligro de malinterpretar una cita. Cuando se malinterpreta algo, se llegan a conclusiones erróneas. Los detractores dicen que Elena de White era racista. ¿Saben qué es ser racista? ¿Entienden la palabra racista? Odio por el color de las personas. Algunos han dicho que Elena de White era racista por estas 2 citas que vamos a leer. Dones Espirituales, tomo 3, página 64. Noten cómo dice ella: si hubo un pecado por encima de otro que demandó la destrucción de la raza humana por el diluvio, ahora, ¿cuál fue este pecado? Fue el crimen vil de la amalgama de hombre y bestia, que mutiló la imagen de Dios y ocasionó, y ocasionó confusión por doquier. Dios se propuso destruir por el diluvio a aquella poderosa raza longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Noten que Elena de White en esta cita habla de una amalgama de hombre y bestia que mutiló la imagen de Dios. Amalgama es una unión ilícita. Algo amalgamado es una unión. Cuando usted une 2 metales, eso se llama amalgama.
Elena de White dice que el pecado, uno de los pecados más viles que trajo la destrucción del diluvio, fue el vil crimen de la amalgama de hombre y bestia. Pero noten que esta unión de hombre y bestia, o sea, dio a luz ¿a qué? Esto lo dice la siguiente cita, que está en el libro Dones Espirituales, pero hoy en la página 75. Y fue publicado en el libro Espíritu de Profecía de 1870. Noten cómo dice ella. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservados en el arca. Noten, o sea, todos los animales, las especies que Dios había creado en el Génesis, entraron ¿qué? Al arca. Todos los animales, o sea, ninguna especie se perdió. Las especies confusas que Dios no creó, o sea que en los tiempos del diluvio había una especie que Dios no creó, que fueron resultado de la amalgama, fueron destruidos por el diluvio. O sea que antes del diluvio y durante el diluvio y en los tiempos del diluvio hubo una especie confusa como fruto de la amalgama entre hombre y bestia, que Dios no la creó y que fue destruida por el diluvio. Saben de que muchos han especulado de que Elena de White aquí está hablando de dinosaurio. Saben de que los dinosaurios existieron, pero la ciencia dice que los dinosaurios existieron millones de años, descalificando la creación de Dios, porque bíblicamente se puede comprobar que la tierra tiene más de 6,000 años, no tiene más de 6 millones de años o 6,000 millones de años. Eso dice la evolución. Pero es interesante que algunos han especulado que Elena de White posiblemente está hablando de dinosaurios como especies confusas, y que Dios tuvo que destruir estos animales gigantescos porque la raza humana ya no podía dominarlos. Interesante. Y que estos dinosaurios fueron frutos de la amalgama entre hombre y bestia. Nació esta especie confusa. Y sigue siendo, fueron destruidos por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgama de hombre y bestia, como se puede ver en casi infinitas variedades de especies de animales en ciertas razas de hombre. Muy extraño, pareciera que Elena de White está criticando a la raza negra. Pareciera que Elena de White está siendo racista. Pero hoy en esta mañana vamos a estudiar profundamente qué trató de decir Elena de White en base a la Biblia. Porque lo que dice Elena de White, todo está en la Biblia. Los indoctos que critican a Elena de White son personas que no conocen ni los escritos de Elena de White, ni tampoco conocen la Biblia. Los adventistas que leemos los escritos de Elena de White sabemos perfectamente bien de que esta mujer tenía luz de Dios y que todo lo que dice está en perfecta armonía con la Biblia. Ahora, pareciera que en los días del diluvio surgió otra especie que Dios no la creó. Aparentemente esto contradice la Biblia, porque después de la creación ya no se volvió a crear nada, y el diablo tampoco puede crear. Por eso es que resulta aparentemente algo confuso de que Elena de White diga que en los tiempos del diluvio había una raza híbrida de que Dios no creó y que fue fruto de una amalgama entre hombre y bestia. Esto es confuso aparentemente porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículos 24 al 25 de que
Dios creó todas las especies de animales, aves y peces, y se preservaron en el diluvio. Génesis capítulo 1, versículos 24 al 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra ser viviente según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio que era ¿qué? Bueno. También dice los versículos anteriores que Dios creó los grandes monstruos marinos. Algunos creen de que ahí estaba incluido Leviatán y Behemoth. Saben que en el libro de Job se hablan de dos, parece que son dinosaurios. El famoso Leviatán, ahí aparece en el libro de Job un gran Leviatán, que es un gran dragón que vive en el agua, un dragón de 7 cabezas, el gran Leviatán. Aparecen dos bestias, Leviatán y Behemoth. Algunos creen de que son dinosaurios que Dios los creó y que Dios tuvo que aniquilarlos en el diluvio, porque si no iban a acabar con la raza humana, los dinosaurios. Es imposible que Elena de White esté hablando de racismo, porque en otras partes de sus citas, Elena de White habló que no hay que hacer distinción entre nacionalidad. Esto está en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 318. Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 318 dice: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad. Pregunto, ¿Dios ama a cualquier persona dependiendo de la nación? ¿Dios la ama igual? No importa si es gringo, no importa si es de raza amarilla, no importa si es de raza negra, Dios nos ama todos por igual. Elena de White aquí dice que sí. Por lo tanto, esas especies confusas, es incorrecto interpretar de que Elena de White esté hablando o esté en contra de las razas de color. O sea que las fronteras, ¿quién las ha hecho? ¿Dios o el hombre? El hombre. Pero en un mundo caído las fronteras son buenas. En un mundo caído. ¿Por qué razón? ¿Qué pasará si no hubiesen frontera? Cualquier persona pudiese pasar a otra nación y fuese más fácil unirse en rebelión contra Dios. Eso pasó con la Torre de Babel y con los constructores de la Torre de Babel. Por eso es que en un mundo caído las nacionalidades y las etnias son buenas, porque es más difícil unirse en coalición impía. Y por eso es que el Papa Francisco, antes de morir, en sus dos encíclicas, como por ejemplo la Fratelli Tutti, hermanos todos, decía, saben de que el Papa Francisco estaba en contra de las fronteras y de las que hubiesen frontera. Dice que estuviese libre. Eso es peligroso, porque si no hubiese frontera fuese más fácil en unirse en una coalición impía. O sea que en un mundo caído es bueno que existan dialectos y frontera, hablando en ese sentido. Pero para Dios todos somos iguales. La salvación es para todos, y eso Pablo lo dejó bien claro en Gálatas 3, 28 y 29. No hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Todos sois uno ¿en qué? En Cristo. Y si ciertamente sos hijos, sos de Cristo, ciertamente sos linaje de Abraham. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Dice ella en esta cita que está en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 318. Ahora bien, ¿qué quiso decir Elena de White con esto de la amalgamación entre hombre y bestia? Algunos suponen que Elena de White está hablando de monstruos quimera que surgieron como fruto de esta amalgamación. ¿Saben qué es un quimera? Un quimera es una mezcla
entre humano y animal, tipo como un monstruo. Eso da a entender la cita si la leemos superficialmente, porque dice ella de que el juicio, el diluvio vino por el vil pecado de la amalgamación entre hombre y bestia. O sea que si leemos las citas de una forma superficial, da a entender que Elena de White está hablando de una unión sexual entre hombre y animal que dio como fruto estos quimeras o estos nefelinim. Saben de que antes del diluvio y después del diluvio habían gigantes, los que se le conoce en hebreo como los nefilim. Eran gigantes en hebreo, porque según dicen de que esta raza de gigantes nació como fruto de esta amalgamación entre hombre y bestia. Es interesante, hermanos, que esta teoría muchos la creen. Más que todo la usan los detractores para hablar de que Elena de White está diciendo algo descabellado. ¿Por qué descabellado? Los detractores dicen, es imposible, es ilógico, falta de ciencia, falta de genética, de que un ser humano pueda reproducir o procrear con un animal, porque los genes no son compatibles. Pregunto, ¿un ser humano puede procrear con un cerdo? ¿Puede salir una cría que tenga mitad humano y mitad cerdo? No son compatibles los genes. Tipo como el dios Dagón. Dagón era un dios de los filisteos que tenía parte pescado y parte humano. El dios Dagón. Porque de los tiempos antiguos se ha conocido, es una mitología. Es ilógico, porque los genes no son compatibles, no existe la genética. Por eso es que dicen los detractores, Elena de White está diciendo algo descabellado. ¿Cómo es posible que ella esté diciendo que esta amalgamación entre hombre y bestia dio fruto a especies confusas que fueron destruidas en el diluvio? Esto no tiene sentido, es ilógico. Pero sabe, hermanos, que los adventistas del séptimo día tenemos que ser personas estudiosas. Por eso, hermanos, algunas veces me deprimo, me da decepción, me cae depresión ver que nuestro pueblo a casi nadie le gusta estudiar la Biblia a profundidad, ni tampoco los escritos de Elena de White. Hay una tremenda ignorancia en nuestro pueblo. No están leyendo, no están estudiando. Ahora, ¿qué trató de decir Elena de White sobre el tema de la amalgama? Bueno, vamos a explicarlo hoy a la luz de la Biblia. Dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el español, porque es el idioma más lindo que tenemos, ¿sí o no, hermano? Es el idioma más hermoso que existe en el mundo. Hay tantas clases de idiomas y dialectos en el mundo, pero el más precioso es el español, el Spanish. Y dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo es el español porque es más hermoso. Claro que es un sarcasmo, pero en realidad, hermanos, el idioma español es el más lindo que existe. Es el más lindo y el más entendible. ¿Qué tenemos que hacer para poder interpretar una cita, independientemente si sea bíblica o de Elena de White? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad que hay que hacer como los católicos que se aprenden versículos de memoria y cuando viene un adventista a hablarles del sábado, vienen los católicos y hacen una disparazón de textos a lo loco? ¿Verdad que eso es estudiar la Biblia, aprenderse versículos de memoria? O sea, que un hermano que le diga 30 versículos de memoria, usted va a decir, ¿ese hermano sabe de Biblia? No. Eso no es saber de Biblia. Saber de Biblia es que esos 30 versículos se los puede explicar y desmenuzar en su contexto. ¿Qué significan? Fíjense cómo estamos hoy. Los católicos, en su desesperación por defender sus falsas doctrinas, se aprenden versículos de memoria, pero lo que hacen ellos es defenderse. Ellos no quieren conocer la verdad, lo que buscan es defenderse.
Pero los hijos de Dios, estudiosos de la Biblia, como los bereanos, estudian la Biblia, no repiten como loro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder interpretar un texto? Independientemente si es de Elena de White o de la Biblia. Doy algunos tips. Escuchen. Primero, tiene que leer el contexto de la cita. Lo que está antes y lo que está después. Lo otro, lea despacio, respetando los puntos y las comas. ¿Qué dice en la cita? Que hubo un crimen de amalgama de hombre y bestia que desfiguró la imagen de Dios. ¿Cuál fue el crimen? La amalgama de hombre y bestia. No dice hombre con bestia. ¿Verdad que lindo el español? Las citas dicen de que la amalgama fue de hombre y bestia que desfiguró la imagen de Dios. No dice que la amalgama se trató de hombre con bestia. ¿Cómo así? Usted me va a decir, hermano, explíqueme mejor porque se me está haciendo difícil entender. Cuando la Biblia dice, cuando Elena de White dice, ya lo vamos a corroborar con la Biblia, hombre y bestia, no está diciendo que hombres tuvieron relaciones sexuales con animales, sino que, porque entonces dijera hombre con bestia, pero dice hombre y bestia. O sea que esta amalgama, escuchen, anoten esta información, esta amalgama está hablando de una unión ilícita entre hombres con hombres y animales con animal, de diferentes especies. ¿Están conmigo? O sea que esta amalgama, esta unión ilícita no fue entre hombre con animal, porque entonces dijera hombre con animal, hombre con bestia, sino que dice hombre y bestia. Vamos a ver de qué está hablando, de una unión ilícita entre seres humanos y una unión ilícita entre animales de diferentes clases. Interesante. Usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, ¿cómo me demuestra que esto es lo que trató de decir Elena de White? Vamos a ver de que Elena de White está hablando de relaciones, uniones matrimoniales ilícitas que existieron antes del diluvio, y a eso Elena de White le llama amalgama. No está hablando de que los seres humanos con animales procrearon, gigantes, nefelines o alguna especie de quimera o monstruos o dinosaurios, sino que Elena de White está hablando de uniones matrimoniales ilícitas entre impíos con hijos de Dios. Usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, demuéstremelo con la Biblia. Saben de que para entender a Elena de White tenemos que primero entender la Biblia. Yo inicié con las citas de Elena de White porque ya antes en mi casa había estudiado ¿qué? La Biblia. Lo que dice Elena de White está 100% en armonía con la Biblia. Vamos a ver de que la amalgama de la cual habla Elena de White era de uniones matrimoniales ilícitas. Eso era amalgama entre hijos de Dios con impías. Y eso trajo el diluvio. ¿Dónde la Biblia dice eso? Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Esto pasó antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿quiénes? No está hablando de animales. ¿De quién está hablando? Hombre. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿qué le nacieron a los hombres? Le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dicen los versículos subsiguientes: y había gigantes en aquellos días, y después
Algunos han sugerido que esta raza de gigantes, Nefilim, fue fruto de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres y procrearon gigantes. Saben de que muchos protestantes, teólogos protestantes, saben cómo interpretan este versículo de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres y que fruto de esa unión nacieron gigantes Nefilim? Los protestantes dicen de que estos hijos de Dios eran ángeles que bajaron del cielo y se personificaron y se unieron sexualmente con mujeres, y que fruto de esta unión de ángeles con humanos, con mujeres humanas, nacieron gigantes. Saben de que en los días de David habían gigantes también. Goliat era un gigante. ¿Sabe qué interesante, hermanos? Esta información vale oro, y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Dice que David, antes de ir a luchar con Goliat, dice que recogió del río 5 piedras. Pero ¿por qué 5 piedras si él estaba seguro que Dios le iba a dar la victoria para matar a Goliat solamente con una piedra? ¿Por qué tuvo que recoger más piedras? Porque más adelante vamos a ver de que Goliat tenía otros gigantes de hermanos y David también los mató. O sea que las piedras eran símbolo de los otros gigantes que David iba a matar. Pero no fue David, sino que el poder de ¿qué? De Dios. Pero imagínense, hermanos, un gigante como Goliat fue muerto con una pequeña piedra. Por lo menos Goliat hubiese quedado herido o moribundo, pero dice que David lo mató. Porque el poder de Dios, dice Elena de White, que el poder de Dios le impulsó la piedra. Pero es interesante, hermano, que es imposible que estos hijos de Dios hayan sido ángeles. Es imposible. ¿Saben de dónde viene esta teoría? Esta teoría que circula en el protestantismo. Muchos protestantes dicen, estos hijos de Dios son ángeles que se unieron sexualmente con mujeres para procrear Nefilim. ¿Saben de que esta teoría no es propia de las iglesias protestantes? ¿Saben de dónde la tomaron? De un libro muy antiguo llamado el libro de Enoc. Este libro de Enoc se le atribuye a Enoc, pero es pseudoepigrafía. Alguien lo escribió y se lo atribuyó a Enoc. Es un libro muy antiguo que data de los tiempos antes de Moisés, antes de los profetas. En los días de los apóstoles era conocido mucho el libro de Enoc. Inclusive por falta de tiempo no puedo darles un estudio profundo de esto. Pero saben, hermanos, que en la Biblia tenemos frases del libro de Enoc. Un libro que no es inspirado, es apócrifo, pero se le atribuye al profeta Enoc. Pero alguien le escribió, por eso es que se llama pseudoepigrafía. Pero es muy interesante, hermanos, y muy extraño, que aunque el libro de Enoc era un libro muy conocido por los profetas y apóstoles y por Moisés, es un libro apócrifo, pero lo interesante es y misterioso de que los profetas y los apóstoles hacían uso de citas y referencias del libro de Enoc. Pero ¿por qué razón hacían referencia al libro de Enoc si no es inspirado? ¿Por qué tenemos en la Biblia citas o referencias del libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo, apócrifo, muy antiguo? Saben, hermanos, yo estoy preparando un estudio profundo sobre qué es el libro de Enoc y por qué no lo tenemos en la Biblia como parte del canon bíblico. Así dice mucho, ¿por qué fue excluido del canon bíblico el libro de Enoc? Saben de que el libro de Apocalipsis tiene muchas referencias al libro de Enoc. Usted me va a decir, si no se inspira el libro de Enoc, ¿por qué Juan tomó citas del libro de Enoc para ponerlas en Apocalipsis? Judas Tadeo, no estoy diciendo Judas Iscariot, en su libro Judas cita el libro de Enoc. Por ejemplo, Judas 1:14 es una referencia al libro de Enoc.
¿Cómo es posible que encontremos en la Biblia referencias al libro de Enoc? Entonces la pregunta en discusión es, entonces, ¿el libro de Enoc es inspirado o apócrifo? Si es apócrifo, entonces ¿por qué Juan y Judas y otros apóstoles tuvieron que hacer referencia al libro de Enoc si no es inspirado? Aquí está la respuesta. Saben de que nosotros no creemos en inspiración de letra ni de palabras, sino que creemos en inspiración de persona. Dios inspiró al profeta en el intelecto, no las palabras que el profeta escribió. ¿Conocen ustedes? ¿Entienden el término que estoy usando? ¿Conocen? ¿Me entienden lo que trato de decir? Dios no escribió las palabras de la Biblia. Dios inspiró al profeta para que el profeta hiciese uso de su propia cultura, dialecto, dichos, refranes y aún hasta literatura extra bíblica para poder impartir el mensaje en su tiempo, para que la gente comprendiera. Saben de que la mayoría de parábolas que encontramos en la Biblia eran parábolas inventadas por los judíos y por los griegos, y que Cristo las usó para darles un mensaje propio a los fariseos. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro era un dicho egipcio. Pablo, cuando llegó en Hechos 17 a predicarle a los atenienses en Areópagos, en Grecia, dice que Pablo llegó predicándole solamente usando filósofos griegos. Aún citó frases del dios Zeus y de filósofos griegos, como por ejemplo Cecilio de Agrapo, filosofía griega. Pablo no citó ninguna referencia a los profetas, sino que usó filosofía griega. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios lo que cuidaba es de que el mensaje no se fuera a distorsionar, independientemente si el profeta o apóstol hiciese uso de su literatura conocida en su tiempo. Los profetas solamente tomaban aquella porción que estaba en armonía con el mensaje. No era que estaban aceptando todo lo que decía el libro. ¿Me doy a entender, hermano? Por ejemplo, hoy podemos hacer eso mismo nosotros. Por ejemplo, un predicador puede subirse aquí al púlpito, puede usar un texto bíblico, y para reforzar ese texto bíblico, para ampliar más ese texto bíblico, podemos usar cualquier cita de cualquier autor que encontremos hoy en la actualidad. Por ejemplo, saben de que cuando yo predico sobre el sábado, uso citas de autores católicos que ellos mismos dicen de que el sábado es el día del Señor y que guardar el día domingo no tiene fundamento bíblico. O sea que estoy usando una cita de católicos, pero lo estoy usando de una manera respetuosa y con prudencia, porque esa cita comprueba lo que estoy diciendo basado en la Biblia. Eso pasaba con los profetas. Aunque tomaron citas del libro de Enoc y de mucha literatura extra bíblica, pero la tomaban de una manera responsable a aquello que estaba en armonía con el mensaje que querían impartir. Cuando Pablo predicó en Areópagos y citó filósofos griegos, no era que Pablo estaba citando la filosofía griega ni los dioses del Olimpo, sino que Pablo estaba usando la misma literatura que ellos conocían para presentarles al Dios que no conocían. Eso se llama táctica. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese llegado diciéndoles a los atenienses? Como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Malaquías, ¿qué hubiesen dicho los griegos? Este está loco, nosotros no conocemos a ningún Isaías ni ningún Malaquías. Así que Pablo lo que hizo que usar filosofía griega para poderle transmitir el mensaje. El libro de Enoc dice que estos hijos de Dios eran ángeles que se mezclaron con mujeres. O sea, este concepto que circula en las iglesias protestantes viene del libro de Enoc. Este libro de Enoc dice que estos hijos de Dios eran ángeles que se mezclaron con mujeres impías. Pero nosotros los adventistas no necesitamos el libro de Enoc para saber quiénes eran estos hijos de Dios y quiénes eran estas hijas de los hombres. Dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, pregunto, hermano, ¿qué es lo que vieron? Pregunto, ¿acaso en el pueblo de Dios no hay mujeres hermosas?
Sí. Una vez le pregunté a un hermano que andaba desesperado por conseguir novia, quería casarse porque lo quería, ya no estaba dejando el tren. Y yo le dije, hermano, es mejor que lo deje el tren y no que lo aplaste. Andaba desesperado por conseguir mujer y el hermano estaba yéndose al mundo a conseguir uno, andaba con una impía. Y yo le dije al hermano, y mi hermano, ¿por qué usted no busca a una mujer de la propia iglesia? ¿Y saben qué es lo que me dijo? Y las hermanas son muy feas, no se maquillan. Ahí en la iglesia solamente hermanas feas, ay, me dijo. Por eso me voy al mundo. Andaba con una mujer que se pintaba como mapache. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Escuchen, ¿acaso en el pueblo de Dios no hay mujeres bonitas? Sí, pero ¿qué es lo que vieron los hijos de Dios en las hijas de los hombres? ¿Qué es lo que vieron? Porque dice el texto, y vieron, pero ¿qué es lo que vieron? ¿Sabe, hermanos, que es interesante que en el libro de Génesis 4:19 se mencionan dos mujeres? Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres? Explico. Quiero que esta información la puedan retener. Si es posible, anótenla. ¿Qué capítulo está antes del capítulo 6 de Génesis? ¿Qué capítulos están? El capítulo 5 y el capítulo ¿qué? 4, por lógica. ¿Saben de qué habla el capítulo 4 de Génesis? ¿Qué es lo que existe en el capítulo 4? ¿Qué hay ahí? ¿De qué se está hablando en el capítulo 4? De la genealogía de ¿quién? De Caín. ¿Quién era Caín? Según Juan, era hijo del diablo. Caín representa a los hijos del diablo. Y Abel representa a los hijos de Dios que viven por la fe. Pero como Caín mató a Abel, ¿quién sustituyó a Abel? Set. ¿Sabe qué significa la palabra Set? Sustituto. O sea que vemos en Génesis dos genealogías. Una genealogía santa y una genealogía impía. En el capítulo 4 vemos la genealogía impía de Caín. Y ahí vemos dos mujeres. En el capítulo 5 vemos la genealogía santa que provenía de Set. Dos genealogías. La genealogía, la simiente de la serpiente, y la genealogía, la simiente de la mujer, que es Set. Es como decir, cristianos y mundanos. Caín representa a los hijos de la serpiente, Set a los hijos de Dios. O sea que estos hijos de Dios que se mezclaron con mujeres eran los descendientes de Set, hijos de Dios, son el linaje santo de Set, hombres que se mezclaron con las mujeres impías del linaje impío de Caín. Ahora, ¿por qué razón? Porque el diluvio no iba a venir sobre ángeles, sino sobre hombres. Inclusive Cristo dijo que los ángeles no pueden procrearse, porque los ángeles son asexuales. ¿Sabe qué significa la palabra asexual? Que no pueden procrearse ni tienen sexo. La sexualidad solamente se dio para los seres humanos, para que se procrearan. Génesis 1, 26 y 27. Los ángeles no se pueden procrear. Por lo tanto, es inconsistente e ilógico pensar de que ángeles se unieron sexualmente con mujeres para procrear nefilines o especies confusas. Cuando leemos el contexto, los hijos de Dios son allí los descendientes de Set, y las hijas de los hombres representan las mujeres impías del linaje impío de Caín. De eso trataba la amalgama que Elena de White dijo. Pero ¿qué es lo que vieron los hijos de Dios en las hijas de los hombres que no vieron en las hijas de Dios? ¿Qué es lo que vieron? ¿Con qué se ve? Con los ojos. ¿Saben, hermanos, por dónde entra el pecado?
Siempre hay una regla de excepción porque no podemos generalizar. Pregunto, ¿la debilidad del hombre cuál es? ¿Cuál es la debilidad del hombre? ¿Por qué se deja guiar el hombre? Por lo que ve. Por eso, hermanos, las mujeres que están casadas, manténgase siempre bonita. Hay hermanas que cuando ya se casan andan todas deschorcholadas, todas feas, no se bañan, todas despeinadas. Y el impío, estamos hablando del impío, porque en los hijos de Dios no tiene que ver eso. El impío, al ver a su mujer toda deschorcholada, dice a saltarse el cerco. Dicen que cuando un hombre se salta del cerco, es como aquel gallo, cuando el gallo se salta al cerco del vecino es porque está quedando sin gallina. Saben de que las hijas de Dios tienen que mantenerse hermosas para agradar a ¿qué? A su esposo. Pero ¿qué es lo que vieron? Saben de que la debilidad del hombre siempre ha sido los hombres. Somos tan debiluchos y agarremos escuela, hermano, agarremos escuela. Y esa es una gran verdad. La debilidad del hombre es lo que ve. El hombre, si mira a una chucha bien arreglada, ahí va detrás de ella. Es lo que vemos, la debilidad es lo que vemos. Nos dejamos guiar por la apariencia superficial, lo que vemos. Saben de que la debilidad de la mujer es diferente. Aunque dije pueden haber reglas de excepción. Saben que la debilidad de la mujer, ¿cuál es? ¿Por qué cae la mujer? Por lo que escucha. Y saben que esto dice el Espíritu de Profecía. Lean el Espíritu de Profecía en el libro Patriarca ese profeta. Dice así. O sea, Adán no pecó engañado, aunque pecó, pero no fue engañado. Dice Pablo que quien fue engañada fue la mujer. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo dice eso? Hasta que encontré una cita de Ellen G. White donde dice que el diablo, para hacer caer a Eva, ¿saben qué es lo que hizo primero? Dice que la endulzó. ¿Saben qué es endulzarse? La halagó. Dice que apeló a su sentimiento. La halagó. ¿Saben qué es lo que dice un dicho, hermanos? Dicho mundano, pero con una gran verdad. Ten cuidado con los halagos. No está diciendo que un hombre no puede halagar a su novia o a su esposa, pero dice el dicho, ten cuidado con los halagos. Porque el jinete, antes de montar el caballo, ¿qué es lo que hizo? Lo amansó. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo halagó, apeló a los sentimientos. Dice que Eva se sintió que es realizada. ¿Cómo se le puede llamar cuando alguien se siente que se le elevó el pecho, el ego? El diablo le dijo que era hermosa, era lo más lindo que Dios había creado. Era algo, y dice que Eva quedó ¿qué? Encantada. Y se dio fácilmente a la tentación por el oído. En cambio, con Adán fue diferente. Lean el libro Patriarca ese profeta. Lean el tema la caída. Léanlo. Dice que porque Eva cayó en la ausencia de Adán. Adán no estaba allí. Dice que cuando Adán se encontró con Eva, dice que hasta la vio más hermosa. Así dice el Espíritu. La vio más hermosa que antes. ¿Y saben por qué Adán cedió a la tentación? A sabiendas. Dice el Espíritu Profecía que en la mente de Adán dijo, si Eva ha pecado, se va a morir, porque Dios se dijo que el día que de él comiera ciertamente morirás. Entonces, Eva va a morir. Y yo me voy a quedar ¿qué? Solito. Y dice que la vio más hermosa que antes. Y dice que cuando la vio más hermosa, dice que eso fue una trampa para acceder a la tentación. O sea que se dio a sabienda, porque la vio más hermosa que antes. Por los ojos se dejó guiar. Y saben de que durante toda la historia esa ha sido la trampa del diablo. Dice el Espíritu de Profecía que los hombres que no cayeron por las armas, hombres fuertes de Israel, que no cayeron por las armas, vinieron a caer en manos de ¿qué? De las mujeres. ¿Cómo le llamamos hoy a la mujer? El sexo débil. ¿Cómo se llamaba ese hombre que no levantaba pesa? No levantaba pesa, pero era fuerte.
y mataba leones con las manos. Y los degollaba a los leones con las manos. Pero no iba al gimnasio. ¿Quién era ese hombre? Sansón. Pero ¿quién lo vino a hacer caer? El sexo débil. ¿Y qué es lo que usó Sansón para codiciar a esa prostituta llamada Dalila? Tenga cuidado, antes de ponerle nombre a su hija, vea lo que significa. Hay hermanos que le ponen nombres a sus hijos y a sus hijas a lo loco. Dalila, ¿sabes qué significa? Coqueta. Pero noten qué interesante. Dice un dicho que el diablo más mal le paga al que más al que le sirve. Los ojos que usó Sansón para codiciar a la Dalila, ¿qué es lo que hicieron los filisteos? Esos mismos ojos que se los sacaron. Lean, los ojos le sacaron. Pero ¿qué es lo que vieron? Esto se ha comprobado, hermanos, que el sexo se manifiesta en dos maneras: en el oído y por los ojos. ¿Saben de que Cristo dijo? Mire, hermanos, esto es bien profundo. ¿Saben de que Cristo dijo en Mateo 5:28? Si alguno mira a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón, ¿por qué? ¿Por qué pone al hombre que codicia a la mujer? Porque la debilidad del hombre que es lo que ve. Aunque pueden haber casos, no podemos analizar. También hay mujeres que pueden codiciar a hombres. Siempre reglas de excepción. Pero siempre la debilidad del hombre ha sido que la vista, lo que ve. Y la debilidad de la mujer siempre ha sido que los oídos. Mira, una mujer puede estar bien quietecita allí, pero si nadie le alborota los oídos, ahí está quietecita. Alborótele a una mujer los oídos, ya va a caer en su garra. Una mujer no puede ser tan bonita hablando físicamente, en apariencia. Pero si un hombre impío le llega a decir que es lo más lindo y que le va hasta la estrella, ya cayó. ¿Le gusta a la mujer? ¿A qué mujer no le gusta que le digan que es bonita? ¿Sí o no? Hablen, hermano. ¿A qué mujer no le gusta que le enamoren y que le digan que es bonita? Claro, no estoy diciendo que enamorar a una mujer sea pecado. El problema es que muchas veces el diablo usa eso como anzuelo. Dígame usted, hermano, ¿por qué cayó David? ¿David por qué cayó? Por lo que vio. Primero vio. Y mandó a preguntar quién es esa mujer hermosa. Vio. Salomón, ¿por qué cayó? Lean el libro de Reyes. Dice que tuvo ¿cuántas mujeres? 1000. Tremendo, hermano. Y no eran mujeres feas. Los reyes no buscaban mujeres feas físicamente hablando. Las mejores. 700 reinas y 300 ¿qué? Concubinas. Tremendo, hermano. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué es lo que vieron estos hijos de Dios en las sillas de los hombres que no tenían las sillas de Dios? Profundicemos. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. ¿En qué linaje estamos acá? ¿En qué linaje estamos acá? En el de Caín. Noten que en el linaje de Caín hay 2 mujeres. ¿Cómo se llaman estas mujeres? Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada. Y el nombre de la otra era ¿qué? Sila. Muy extraño. El nombre de una mujer se llamaba Ada y la otra se llamaba ¿qué? Sila. ¿Saben qué significa la palabra Ada? Los nombres en la Biblia tienen significado. La palabra Ada significa ornamento. Busque un diccionario Strong. Ada es ornamento. Y Sila significa canasta. Los teólogos dicen que extraño nombre, no se sabe por qué o de dónde se deriva este nombre, pero dice que significa canasta. Pero noten que una de estas mujeres se llamaba Ada, que significa ornamento. Esta es una pista para saber qué es lo que vieron los hijos de Dios en las sillas de los hombres. ¿Qué es lo que vieron? Que estas mujeres andaban como engalanadas con prendas y maquilladas, como una ¿qué? Ramera.
Esto les gustó. O sea, vieron de que estas mujeres andaban ¿qué? Mal vestidas, andaban con joyas y engalanadas. Esto les gustó, porque esto no lo podían ver en las hijas de Dios, que claro, había en el linaje santo de Set. Y se llegaron a las hijas de los hombres. O sea que hubo una amalgama. Hijos de Dios se unieron con impía. Y esto estaba condenado por Dios. Esto siempre ha sido así. Dios condena que los hijos de Dios se mezclen con impía. Esto trajo el diluvio, una amalgama de hombre y bestia. Saben de que cuando dice hombre y bestia, también entre los animales hubo esto. Diferentes especies se amancillaron, como por ejemplo, un gato se amancilló con un conejo. O sea, era una amalgamación entre animales, pero de diferentes especies. Interesante. ¿Saben, hermano? ¿Saben de que hay una especie de perro que es amalgamado? Díganme una especie de perro que es amalgamado. Que no son naturales esos perros. El pitbull. ¿Sabe usted que los pitbull son creados en laboratorio? Esa especie de perro. Por eso es que un animal de esos ya enojado, hermanos, lo descuartiza a usted. ¿Conocen ustedes los perros pitbull? Sí, entonces, a ese tipo de amalgamación había antes del diluvio, había ingeniería genética, pero lo ocupaban para el mal. Había una gran maldad. Ahora, ¿por qué le digo yo esto, hermanos? La Biblia condena la zoofilia. ¿Saben qué es zoofilia? Para Dios es abominable. Eso lo dice muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 22:19. Ahí dice: cualquiera que se ayuntare con bestia ha de morir. Porque tener relaciones con animales es abominación para Dios. Eso está en Éxodo 22:19 y está también en Levíticos 20:15 al 16 y en Deuteronomio 27:21. ¿Existe esta clase de pecado? Sí, para Dios es abominación, pero no vemos de que haya fruto. No hay ninguna evidencia fructífera de que un hombre con una bestia pueden procrear. Por lo tanto, queda más que claro que Elena de White no se refería a ese tipo de amalgama entre hombre con bestia, sino entre hombre y bestia, o sea, relaciones ilícitas entre hombres y relaciones ilícitas entre animales de diferentes especies. Porque si no, Elena de White se contradijera y contradijera también a la Biblia. Entonces, la explicación más correcta de que a lo que se refiere Elena de White es a uniones ilícitas o matrimonios ilícitos entre hijos de Dios con impía. Si Elena de White hubiese estado hablando de ingeniería genética, de una cúpula entre hombre y bestia, Elena de White no hubiese escrito solamente 2 citas, se hubiese expandido en todos sus escritos, pero solamente escribió 2 citas. Significa que para ella no era tan importante este tema para poderlo ver, para haberlo explayado, haberlo explicado en sus escritos. No cabe duda, y esta es la explicación más correcta, y esta es la explicación que da aún hasta el centro White, de que Elena de White se refería a relaciones matrimoniales ilícitas que existieron antes del diluvio entre descendientes de Set y descendientes del linaje impío de Caín. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que hayamos comprendido de que cuando interpretemos una cita tenemos que siempre leerla en el contexto. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. ¿Comprendieron, hermanos? ¿Quedó claro? Amén.